Primera de Pedro capítulo 1. Voy a empezar con ustedes. Yo le llamo a veces a esto un paseíto, ¿verdad? Un paseíto. Yo no sé a cuánto le gustan los paseos. Sí, ¿verdad? A la gran mayoría. Y necesitamos, ¿verdad? Posiblemente de vez en cuando recrearnos. Bueno, yo creo que... ¿Y por qué le llamo un paseíto, hermanos? Porque siempre que usted dispone su corazón a pasear, siempre por lo general tiene buen ánimo, buena postura, buena actitud, se prepara para disfrutar, para recrearse, para aprender. Y eso queda en la retina mental, ¿verdad? Los paseos quedan en nuestra retina y en las cámaras fotográficas y en todo eso, y quedan lindos recuerdos. Pero no significa que ese lugar que usted visitó, nunca más usted le dé una vuelta. Puede ser que lo haga en una segunda, tercera o no sé cuántas ocasiones, y siempre cada una de ellas te va a llevar a una remembranza pasada, pero a la postre hay algo nuevo que descubres otra vez en ese paseo que hiciste al mismo lugar. Bueno, eso es lo que yo siempre pretendo cada vez que voy a la Escritura, tratar de darme un paseíto en el texto sagrado, tratar de aprender algo nuevo, entender de que siempre necesitamos aprender algo y que hoy Dios nos puede hablar, pero no significa que mañana no nos vuelva a dar otro mensaje, otra ilustración. Hoy quiero hablarles, voy a enfocarme meramente en una introducción histórica de lo que es Segunda de Pedro, porque hay algunas características muy particulares, pero permítanme leerles el capítulo 1, hermanos amados, y poder con ustedes compartir. Yo quiero animarles también para que ustedes guarden la fecha del sábado 18 de septiembre. Anote ahí usted, sábado 18 de septiembre. Esta es una invitación para todos los que servimos a Dios en este lugar, pero es abierta a toda la iglesia. Vamos a tener, yo no sé si por ahí tenemos, un seminario, ¿cómo le pusimos? Sí, un seminario de la palabra. Será a partir de las 4 de la tarde. Sábado 18 de septiembre a las 4 de la tarde. Vamos a hablar de algunos temas importantes que nos van a ayudar a acercarnos cada vez más a la interpretación bíblica. Vamos a conocer algunos principios de la hermenéutica, de la exégesis, del análisis, de la investigación, para que usted pueda crecer en el conocimiento del Señor, pueda crecer en la inteligencia del reino, y obviamente esto también le permita desarrollar más sus ministerios, sus dones y lo que Dios le ha llamado. Así que ahí está la fecha. Tiene un costo módico de 1,000 colones, ¿verdad? Ahí dice inversión, 1,000 colones. ¿Cuál es el propósito de esa bendición, verdad? De invertir los materiales que les vamos a dar y un refrigerio, ¿verdad? Un cafecito. Ahí nos vamos a tomar un cafecito. Ese es el único razón de ese costo. Y si usted, no me gusta ser negativo, pero por alguna razón para ese día ni los 1,000 pesitos tuvo, no se preocupe, venga. Usted va a recibir los materiales y también se va a tomar un cafecito. Yo estoy dispuesto a entregarle hasta el mío para que usted venga. Amén. Yo quiero que ustedes sepan, hermanos, que siempre nuestro objetivo será que usted crezca integralmente. Simón Pedro, siervo, doulos en griego, y apóstolos de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, iglesia amada, labranza, poniendo toda diligencia por esto mismo, usted tiene que añadirle a la fe que usted tiene virtud, y a la virtud que está en usted tiene que ponerle conocimiento, y a ese conocimiento tiene que añadirle dominio propio, y al dominio propio tiene que añadirle paciencia, y a la paciencia añádele piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Esto es una ruta de crecimiento. ¿Vieron qué lindo lo que Pedro dice? Aquí está un diseño de crecimiento integral en la vida del creyente. Porque, mis amados hermanos, cada una de estas características lo que nos proveen son los nutrientes para que podamos estar creciendo siempre. Yo creo que una persona que se estanca no es un problema del pastor. Puede ser que el pastor contribuya si el pastor es un ocioso, pero creo que tampoco es un tema del templo o de la iglesia. El crecimiento en primera instancia es una responsabilidad tuya y mía. Es personal. Y nótese que Pedro le está hablando a la iglesia de que aquí están los nutrientes para que usted tome de ellos y usted, Heiner, pueda crecer y desarrollarse de manera integral. Usted tiene que añadirle a su vida cada una de estas áreas para que su salud espiritual siempre esté en las mejores condiciones. Porque escuche lo que dice el verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no les dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero, cuando usted ve en la Biblia un pero, ponga el freno de mano, porque algo viene. Pero el que no tiene estas cosas es porque tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, voy a dejarlo hasta ahí, no caerá jamás. O sea, si estas cosas están en nosotros, mi amado hermano, evitarán en usted y en mí una caída. Y no es la voluntad de Dios de que ninguno caigamos. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Que lo que acabamos de leer, usted ponga todo su sentido y esa palabra te ministre, te fortalezca y te anime. ¿Sabía usted que Segunda de Pedro es uno de los libros que en cierta transición histórica del cristianismo fue olvidado? Segunda de Pedro había sido olvidado por los primeros años de vida del cristianismo. Tuvo mayores dificultades para entrar en el Nuevo Testamento que otros libros, que otros escritos, y pasaron muchos años, inclusive sin que la iglesia cristiana se hubiera dado cuenta hasta de su existencia. A veces uno lee muy rápido, ¿verdad?, la escritura. Bueno, los que tenemos la disciplina de la lectura diaria de la escritura. Pero muchas veces leemos sin saber qué hay, qué hubo detrás de lo que aquí está en nuestras manos. ¿Sabía usted que aquí hay procesos dificilísimos? Aquí hay sangre, en lo que encontramos hay sangre, hay tribulaciones, hay angustias, hay persecuciones, hay muertes, hay espada, hay cárceles, hay decepciones, toda clase de historias y experiencias. Y muchas veces nosotros, tal vez de forma indebida, depositamos nuestra mirada en los textos bíblicos sin saber todo lo que pasaron. Como inclusive en un tiempo específico de la historia, cuando hablamos de la Inquisición, la Biblia tuvo una persecución acérrima, mis amados hermanos, con el propósito de erradicarla de la existencia humana. Ayer me invertí
2 horas viendo, Anita, todo el proceso de la reforma con Martín Lutero, y ahí se los envié creo que a 1 o 2 grupos para que puedan invertir. Todo el proceso, qué hombre y qué firmeza de hombre, qué hombre más valiente fue Martín Lutero, porque tuvo que enfrentar todo un sistema viciado y corrompido. Viciado, un sistema que estaba completamente corrompido, hermanos. Porque no solamente era la corrupción que había en el sistema religioso del momento, era también la línea dictatorial que había en el sistema. Porque el que no se sometía precisamente al concilio de los hombres, prácticamente era aniquilado, ¿verdad? Tenía que morir. Sino que también era todo el sistema de vicios que habían. Y cómo este hombre, con la palabra, porque no fueron ni sus ideologías ni sus argumentos, con la palabra, establece 95 tesis que dieron completamente contra el hígado, ¿verdad?, de ese sistema viciado. Y obviamente se levantó tantas cosas contra él y contra la palabra. Y eso no ha pasado de moda, hermanos. Permítame decirles, cada vez más tu fe y la mía van a ser sitiadas. Todo el sistema que nos rodea a nosotros está perfilado para tratar de erradicar la fe que está en tu corazón. Yo les decía el viernes, en una vigilia que teníamos con los jóvenes de la zona central, que la estrategia de Nabucodonosor, al llamar a los hijos de los nobles, como Daniel, Misael, Azarías y Ananías, era con el propósito, no de que simplemente eran príncipes de Judá, sino era erradicar de la faz de la tierra todo linaje del pueblo de Dios. Y por eso lo sometieron a la lengua de los caldeos por 3 años, para cambiar la cultura en ellos, para cambiar su forma hasta de hablar. Sino que también lo sometieron a una dieta especial, pero esa dieta era pagana, porque eran alimentos entregados. Hermano José, te ganaste un premio, por cierto, ¿verdad? Y alguien más de aquí. Esa dieta consistía precisamente en violar los principios que ellos tenían en cuanto a su fe y su convicción, sino que también les cambiaron hasta sus nombres. Porque cada uno de sus nombres, como el de Daniel, que significa Jehová es mi juez, Dios es mi juez, se le puso el nombre, o se le cambió el nombre para adorar a otro Dios. Entonces, todo el sistema que nos rodea, hermanos, está en función de destruir tu fe. ¿Oyeron eso? Y esto es algo que nosotros necesitamos tenerlo claro y afirmarnos. Todo lo que está girando alrededor de la iglesia cada vez se va a intensificar en mayores proporciones. ¿Saben? Yo les mandé una información también. En estos días, ahora el 20 y algo de septiembre o el 15, no sé, este mes de septiembre, va a haber aquí una reunión global precisamente para establecer las líneas del nuevo orden mundial. Esto que usted conoce o que usted escucha, hermanos, del gran reseteo mundial, no es otra cosa más que toda la plataforma con la que ya el anticristo está preparando su advenimiento. Y permítame decirle, hermanos amados, que yo creo que ya ese bicho está en algún lugar establecido por la palabra. Yo creo que es un tema de unos pocos minutos para que surja ese hombre de pecado. No porque está esperando a alguien que nazca. Mi perspectiva, Gerardo León, es que ya nació y que está en algún momento, en algún lugar específico. Bueno, ¿de dónde viene el nombre? ¿Por qué se le llama Segunda de Pedro? Le pudieron haber puesto Segunda de Gerardo León, Segunda de Eva Rojas, pudieron haberle puesto Segunda de Justino, Segundo de Aquino o de Tomás de Aquino. ¿Por qué? Algunos creen que ese nombre fue puesto de forma deliberada, o sea, a alguien se le ocurrió solamente. Porque permítame decirles, hermanos, de que hay
un movimiento que surgió, ahorita no retengo el siglo, llamado la alta crítica, que por lo general lo que trata es de desvirtuar el mensaje bíblico. Y esto ha pasado y seguirá pasando como grupos de gente muy prominente, entre comillas, racionales, están haciendo una serie de investigaciones bíblicas para desvirtuar las escrituras. La Biblia siempre ha estado bajo persecución. Se cree que no necesariamente haya sido Pedro, eso sí. Puede ser que él haya tenido un amanuense como en su primera carta, que lo escribió Silas o Silvano, su escribano. Pero en esta segunda se cree que no necesariamente él lo escribió, aunque sí reconoce que es de su autoría, pero pudo haber sido un discípulo de él o muy cercano. Históricamente, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, siempre se escribieron libros bajo los nombres de muchas personas del momento. Menciono algunas de ellas. Por ejemplo, escritos de Salomón. Reitero, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo que se conoce como el periodo de oscurantismo, que tuvo un promedio de 400 años. Algunos creen que Dios no habló. Lo que pasa es que en ese tiempo no hubo una revelación escrita, pero Dios sí habló, siempre ha hablado. También hubieron escritos a nombre de Isaías, hubieron escritos a nombre de Moisés, hubieron escritos a nombre de Baruch, de Esdras, de Enoc y de muchos otros personajes bíblicos. Y en el Nuevo Testamento hay toda una literatura en torno al nombre de Pedro, aparte de primera y segunda, que anduvieron circulando en el contexto social y por ende también, por esa razón, al principio se desprestigió o no se le dio el honor y el valor realmente a segunda de Pedro. Reitero, aún en medio de la misma iglesia. Por ejemplo, algunos escritos que se conocen de Pedro: el Evangelio de Pedro, la predicación de Pedro y el Apocalipsis de Pedro. ¿Por qué no están dentro de la estructura del canon bíblico? Porque no cumplen las reglas de la canonización y por ende no son consideradas inspiradas. Ahora, ¿qué ha sucedido históricamente, mis amados hermanos? ¿Verdad que cada cierto tiempo escuchamos de que surgió un nuevo escrito bíblico que no está aquí contemplado? Por ahí aparecen diferentes escritos. La Biblia también nos dice que el apóstol Pablo se le había perdido una de las cartas. Algunos dicen que fue primera de Tesalonicenses, otros dicen que es tercera carta a los Corintios, que se perdió. Bueno, es parte de lo que la historia nos dice. Pero también cabe destacar que muchos herejes usaron y publicaron libros confusos y perniciosos con los nombres de los grandes apóstoles, con el propósito de desvirtuar la fe que ellos habían predicado. Entonces, dentro de los movimientos heréticos, muchos escribieron líneas de pensamiento, ideologías, bajo el nombre aún de los mismos apóstoles. ¿Por qué hago esta introducción, hermanos? Para que usted y yo podamos entender, mi amado, cómo el mensaje del Evangelio siempre ha estado, está y estará siempre bajo una profunda persecución. Y hoy todo lo que nos envuelve nos está invitando a dudar de nuestra fe. ¿Oyeron eso, hermanos? Todo lo que nos está rodeando nos está invitando a dudar de la fe. Y hoy hay un grupo no pequeño de cristianos que cada vez creen menos en la palabra de Dios. Aunque usted no diga amén. O como dice aquí el programa, aunque usted no lo crea. ¿Qué debe despertarse en nosotros? Una profunda seriedad de escudriñar las Escrituras para que nada nos mueva de nuestro modo de pensamiento. Porque, hermanos amados, ¿no es cierto que a veces alguna cosa, por pequeña o sencilla que sea, nos fragmenta como iglesia? Aunque somos un rebaño pequeño, mis amados, de quizás unas 200 personas, y si le ponemos los niños superamos los 250,
Pero ¿no es cierto que a veces un pequeño pensamiento nos puede fraccionar como rebaño y como pueblo de Dios? Puede ser que yo escriba algo con buena intención, pero usted lo interprete con mala intención o con una óptica sesgada de lo que yo quise decir. O puede ser que alguien por otro lado escriba algo, mi amado, que no tenga un asidero bíblico, y ya por otro lado viene otro y empieza a refutarle. Esta es parte de los riesgos que tenemos con las redes sociales, porque en otro tiempo la única manera de poder conocer algún tipo de pensamiento era en nuestras reuniones, pero hoy usted y yo y cualquiera puede escribir lo que sea en cualquier red social, pero aún estas pequeñas cosas puede ser que hasta produzcan algún cisma. Bien, permítame adentrarme, tengo muchas cosas que hablar de la introducción, pero quiero dejarles en esta mañana algunos temas por los cuales es importante que usted y yo estudiemos Segunda de Pedro, porque son temas de actualidad, están tan vigentes como hace más de 2000 años que fueron escritos, pero siguen vigentes. Por ejemplo, permítame decir algunos de los riesgos que se experimentaron. Es mi tercer segmento. Es cómo Segunda de Pedro refuta el peligro de los hombres despiadados que estaban y que iban a entrar en el seno de la iglesia. Y esto es un peligro, hermanos, que está latente y no sabemos por dónde el enemigo pueda entrar e insertarse en los rebaños. Y ya hemos visto, y alguien dijo, creo que fue el jueves en el Ágape, cuántas iglesias, que el Señor nos libre y nos guarde y reprenda toda maquinación perversa, pero cuántos rebaños por un instrumento de Satanás ha sido completamente destruido. Destruido el pastor, destruido el ministerio, destruida su familia, destruido el liderazgo, destruido una iglesia, hermanos. Y precisamente Segunda de Pedro fue escrita para desnudar a esos hombres despiadados que, como dijo Pablo en Hechos, creo que es capítulo 20, dice que eran lobos rapaces que no iban a perdonar al rebaño. O sea, su objetivo iba a ser destruirlo. Entonces, permítame decir tres cosas antes de hablar de la oposición a estos hombres. Segunda de Pedro insiste que los cristianos se han desconectado y deben de tenerlo como un principio de la corrupción del mundo. El verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, hermanos, está desconectado de este sistema pagano y perverso. No puede tener concesiones con el mundo. ¿Qué dice el versículo 4? Mi amado, de Segunda de Pedro, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella usted y yo lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Pero para participar de la naturaleza divina, tenemos que haber huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Nosotros necesitamos identificar si estamos en el mundo o separados del mundo. Y esto es un análisis y un examen personalizado que necesitamos nosotros hacer. Y Segunda de Pedro precisamente nos fortalece a nosotros ese pensamiento de que usted y yo necesitamos estar separados de este mundo. Lo segundo es que hemos entendido y entendemos a la luz de Segunda de Pedro de que hemos sido purificados de nuestros antiguos pecados. Sí, porque antes de Cristo nosotros teníamos una lista indescriptible de pecados. ¿No es cierto, hermanos? Pero no significa que ahora en Cristo eso tiene que continuar como una práctica. De ninguna manera. El verso 9 nos dice: pero el que no tiene estas cosas, o sea, esta línea de atributos cristianos, dice el verso 9, tiene la vista muy corta, es ciego, porque se olvidó que sus antiguos pecados le fueron purificados. Por eso es que la iglesia, el creyente, debe estar lleno de virtud, debe estar lleno de paciencia, debe estar lleno de amor, debe estar lleno de afecto fraternal, debe estar lleno, mi amado, de todas estas características que nos mantienen limpios de la contaminación del mundo. Claro, la persona que se mantiene en el Señor, viviendo en el Señor, sirviéndole al Señor, cada vez estará más lejos del mundo. Amén.
A veces siento que estoy solo. Otro tercer aspecto es que Pedro nos hace un llamado a una bondad moral que culmina la gran virtud cristiana del amor. Y fueron las características que ya le mencioné. Hemos sido llamados a cuidar nuestra moral, hermanos. Miren, voy a decir algo con mucha responsabilidad. En el camino de la fe vamos a tener compañías que van a negociar su moral. Ya los hemos tenido. Desde el tiempo en que usted se entregó a Cristo al día de hoy, si usted analiza a la postre, alguien que caminó con usted en el camino del Señor, hoy se ha desvirtuado moralmente. Creo que todos tenemos a alguien que podemos recordar. Y segunda de Pedro no solamente desnuda esa realidad, sino que nos invita a fortalecer nuestra moral. Mis amados, cuando la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no tiene que ver con un tema físico, es precisamente un tema moral. En usted y en mí hay un ADN llamado santidad al Señor. Y cada uno de nosotros sabemos que implica una vida de santidad. Le decía ahora a Ovidio, ¿verdad? Y a la hermana, a la sierva, a la hermana Nuria, de que gracias a Dios por la iglesia. Pero a veces la gente que se ha hecho más mañosa en la fe es la gente vieja. Gente que ha conocido palabra. Gente, mi amado, que ha pasado por todas las experiencias habidas y por haber de una iglesia. Han estado en cultos, han estado en seminarios, han estado en talleres, han estado en cursos de teología, mi amado, han hablado en lenguas, tienen dones, tienen talentos, pero al tiempo de hoy están tan llenos de mañas que pareciera que nunca les ha amanecido. Mis amados hermanos, el Evangelio no ha cambiado, el Evangelio está vigente, porque cuando salió de la boca de Dios, mi amado hermano, fue con sello de eternidad. Ahora, segunda de Pedro presenta una férrea oposición a varias conductas y quiero mencionarlas. Voy a hablar de 14. Esto solamente es introductorio porque lo vamos a empezar a ver los diferentes domingos que el Señor me permita estar en el servicio de las 9 compartiendo. 14 características que desnudan segunda de Pedro. Y también los hermanos de plataforma les he pedido que por favor grabemos el mensaje de las 9 de la mañana, solamente el audio para compartirlo con la iglesia, porque otros vendrán a las 11 y vamos también a estudiar el mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis en el servicio de las 11. Y si usted desea oírlo hoy, más tarde, mañana o los siguientes días, usted se mete al Facebook de la iglesia y ahí va a recibir el link para que usted pueda oírlo, aunque sea por partecitas, ¿verdad? Yo casi siempre llego hasta escucharme a mí mismo. Así que bueno, no es por fiebre, es porque estoy revisando algunas cosas siempre. Segunda de Pedro se escribió para combatir las creencias y actividades de ciertas personas que eran una amenaza para la iglesia. En los siguientes 10 minutos o 5 minutos más bien, se las voy a leer de forma un poco corrida. Segunda de Pedro es una férrea oposición, número 1, a los que tergiversan las escrituras para que estén de acuerdo con sus propios propósitos. O sea, hay gente tergiversando la escritura para buscar su propio beneficio. Y segunda de Pedro lo combate. Segundo, para aquellos que desacreditan la fe cristiana. Hoy en las iglesias ya muy poco se está predicando de la escritura y se ha convertido en showmans algunas de estas reuniones, en gente que habla muy lindo, con frases cliché muy extraordinarias, que nos invitan al placer, al estar bien, al hedonismo, a que tranquilo, que Dios te va a bendecir, que vas a tenerlo todo, mi amado hermano, y que vienen los días mejores. ¿No es cierto que eso es lo que escuchamos en todos los medios de comunicación? Pero cada vez este barco se hunde más, llamado mundo. Y es un olor putrefacto, hermanos. Este mundo es una cloaca.
por donde usted quiera verlo, la estructura religiosa del mundo, una cloaca. Los sistemas políticos, una cloaca. Los sistemas sociales, una cloaca. Es putrefacción lo que vemos. Y segunda de Pedro precisamente desacredita o desnuda a aquellos que quieran desacreditar la fe cristiana. Tercero, aquellos que codician ganancias materiales y explotan a sus semejantes. Sí, estamos llenos de gente ambiciosa que si tiene que pasarte por encima y arrancarte aún lo poquito que tienes o lo mucho que tienes, harán todos los medios posibles para dejarte sin nada. De eso está llena la tierra. 4. Segunda de Pedro establece que algunos están condenados y compartirán la misma suerte de los ángeles rebeldes. Yo le decía también a los hermanos, yo voy a invertir como pastor tiempo en la gente vieja, pero voy a redoblar más esfuerzo en la gente nueva que Dios está trayendo a la iglesia. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque la gente nueva que Dios está trayendo hay que enseñarles cómo vivir una vida cristiana. Pero a la gente vieja, ¿qué les va a enseñar uno si algunos más bien pueden enseñarme a mí? No significa que los vamos a descuidar, pero según el llamado que le hace el Señor a Pedro en Juan capítulo 21, la prioridad siempre fue a los recién convertidos. Porque se deduce que una oveja vieja sabe el camino, ¿o no? ¿Usted sabe lo que es decirle a un viejo en la fe de 30 años que ore, que se congregue, que escudriñe la palabra, que sea fiel a Dios, que le sirva a Dios? Bueno, hay que hacerlo, pero eso hay que enseñárselo a una persona nuevita. También, segunda de Pedro habla de la generación que se degeneró precedida al diluvio. Y es lo que estamos viendo. No dista en nada la generación de Noé a esta generación. Y la Biblia lo dice en Mateo capítulo 24, que será como en los tiempos de Noé. Sigo, hermanos. Sexta. Segunda de Pedro nos muestra las conductas de los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Séptimo, del falso profeta Balaam, como muchos ministros de este tiempo. Octavo, como muchos instrumentos son criaturas bestiales, oiga, gobernadas solamente por bajos instintos. 9, como muchos hombres, lo único que los gobierna son las concupiscencias, y ya está fuera de ellos el temor de Dios. 10, que muchos hombres tienen sus ojos llenos de adulterio y se han desenfocado del camino de la verdad. Adulterio aquí no solamente es un tema sexual, es un tema de doctrina. 11, que muchos de ellos son presuntuosos, soberbios y arrogantes, y por lo general estarán en puestos de preeminencia. 12, pasan hasta horas del día en orgías y lujurias incontroladas. Y ustedes y yo somos testigos de que hace 15 días un ministro del Evangelio fue declarado culpable por su desenfreno moral, sexual y ético. 13, muchos hablarán de libertad, pero la realidad es que lo que les acompaña son libertinaje y permisividad sin límites, y son esclavos de sus propios vicios. Y 14, no solamente están engañados, sino que engañan y descarrían a otros. Y un apéndice aparte que pongo yo, y con esto termino, para que oremos y participemos de la cena del Señor, es que segunda de Pedro defiende a capa y espada y de forma fehaciente la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos creen que Cristo viene, hermanos? Si esto no es una convicción de vida en usted, a partir de hoy salga de este lugar pidiéndole a Dios que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Alguien me dijo en estos días, yo sé que con buena intención, pero dijo: pastor, tu nombre está escrito en el infierno. Pero tenía razón en lo que él estaba diciéndonos, porque él dice: el enemigo tratará de buscarte
para dañarte. Puede ser, yo no sé si en alguna parte del infierno estará mi nombre. Eso no me preocupa, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y ahí está el tuyo también, hermano. Lo que el diablo pueda hacer me tiene sin cuidado, pero tenemos que enfocarnos en que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Hermanos amados, termino mi introducción en esta mañana. Cada vez más saldrán corrientes que te dirán que la segunda venida de Cristo es una farsa. Cada vez más escucharás corrientes, cada vez más escucharás a hombres prominentes, a muchos reconocidos inclusive en la fe, diciendo de que eso no se va a dar. Pero la Biblia es clara y nos dice, no es que el Señor tarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para que nadie se pierda, sino que el hombre alcance la vida eterna. Yo lo dije hace 1 año y resto, ¿qué hubiera sucedido si en vez de la pandemia hubiera sido el rapto de la iglesia? La pregunta, ¿dónde estarían muchos hoy? Pero aún todo este proceso de la pandemia, yo personalmente lo he analizado como una oportunidad de gracia para que muchos y muchas se pongan a cuentas con Dios. Bendita la gracia de Dios. Bendita la gracia de Dios. Póngase un momento sobre sus pies, hermano. Hoy yo les mando este pequeño bosquejito. Yo lo iba a traer impreso. Me comprometo a traérselos pronto para que usted pueda tenerlo, le ponga, le quite, le añada, haga uno nuevo, porque no es escrito soberano, ¿verdad? La única soberana es la palabra. Eso es un intento de estudio de un servidor. Padre bueno, gracias. En esta mañana te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor. Qué importante es amar tu palabra y meternos en ella con todo el corazón, Señor. Y queremos disponernos, Señor, para poder aprender y crecer en ella, Señor. Que realmente se despierte en nosotros hambre por tu palabra. Que no caminemos, Señor amado, ciegos. El mundo está lleno de ciegos, Señor, pero en la iglesia no pueden haber ciegos, porque tenemos la luz de tu Espíritu, la luz de tu palabra, Señor, para que nos revele a nosotros, Señor, lo que el consejo sabio y eterno. Gracias por este mensaje, por esta introducción. Aviva nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, y nos preparamos para disfrutar de este tiempo y la participación de la cena del Señor. Gracias te damos